Mateo 5, el capítulo 1 al versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Amén. Cuando lo tenga, usted sabe que aquí en la iglesia hacemos un poco de cardio, nos paramos y nos sentamos. Se pone en pie para leer la palabra del Señor. Amén. 5:1. Amén. Vamos a leer lo que conocemos como el sermón del monte. Yo sé que usted lo ha leído algunas veces. Las bienaventuranzas. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Amén. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Leámoslo por favor. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, léalo conmigo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por esta palabra trae revelación a nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos hoy, Padre, y que esta palabra de revelación provoque transformación en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro diario caminar. Ilumínanos hoy con tu palabra, trae luz en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, pon un corazón humilde y sencillo para escucharte hoy. Padre, que seas tú mismo hablándonos. En tu nombre, amén y amén. Siéntese, por favor. Se me llevaron la botella. Amén. Sucede en las mejores familias. A ver, iglesia, vamos a empezar este mes de octubre, ¿verdad? Aunque estamos en septiembre, pero vamos a empezar desde ahora una serie que hemos titulado El Camino de la Verdadera Felicidad. La serie se titula El Camino de la Verdadera Felicidad. Y vamos a estar hablando acerca de las bienaventuranzas. ¿Qué es realmente, según la palabra del Señor, una persona feliz? ¿Qué nos convierte en una persona feliz según la palabra del Señor? Sabemos que terrenalmente hay muchos conceptos acerca de la felicidad. Y a través de la palabra vamos a aprender qué es lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos acerca de la verdadera felicidad en la vida del creyente. Iglesia, las bienaventuranzas son las puertas de entrada al mensaje de Jesús y marcan el inicio de sus grandes discursos. Se encuentran al comienzo del sermón del monte en Mateo capítulo 5. Y Jesús sube al monte como un nuevo Moisés, no entrega simples reglas, sino que revela la visión del carácter que distingue a los ciudadanos del reino de Dios. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando que sea en la tierra como es en el cielo, o como en el cielo que sea en la tierra. Y hablábamos acerca de la importancia que tiene establecerse el reino de Dios y que somos llamados a establecer el reino de Dios. Y hoy quiero iniciar esta serie hablando de las características, por así decirlo, que debe tener una persona que quiere manifestar el reino de Dios. Y vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Entonces, son uno de los primeros mensajes que Jesús comparte en público y habla también a los discípulos luego de haber sido escogidos. Amén. La palabra bienaventurado, ¿por qué le
felicidad. ¿Qué significa bienaventurados en una escritura? La palabra bienaventurado se traduce del griego makarios, que significa feliz, dichoso, bendecido por Dios. Bienaventurado tiene que ver con una persona feliz, dichosa, 3 veces feliz, decía el pastor Hiperti, ¿verdad? Felices, dichosos y bendecidos por Dios. No se refiere esto a una felicidad superficial ni pasajera, basada solo en emociones o circunstancias de la vida, sino a un estado profundo de bendición espiritual que proviene de Dios para nuestras vidas y permanece incluso en medio de las pruebas y en medio de las aflicciones. Bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido. Entonces, cuando Jesús está hablando a sus discípulos y al pueblo, les está diciendo: bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos, ¿verdad? Cada uno de los que cumplen o se encaminan en esos principios que Dios establece para cada uno de ellos. Iglesia, el mensaje profundo central de las bienaventuranzas suena un poco paradójico muchas veces, porque Jesús llama felices a quienes el mundo los considera poco exitosos. Jesús llama bendecidos o felices a quienes el mundo los vería de manera totalmente contraria. Miren, dice que una persona feliz, bendecida y dichosa son los que son pobres en espíritu, son los que lloran, los mansos, los hambrientos de justicia, los que practican la misericordia, los que son limpios de corazón, los pacificadores. Y termina diciendo que dichosos y felices son los perseguidos. Para nuestro concepto humano y terrenal, una persona dichosa, feliz y bendecida es aquella que está llena de muchas propiedades, ¿verdad? Gente que a veces tiene influencia, gente que a veces es reconocida, y a veces minimizamos las bendiciones de Dios, muchas veces al pensamiento humano. Pero el Señor Jesucristo siempre nos llevaba al extremo, y Él está hablando a la gente y le dice: hey, escuchen esto. Jesús llama felices a quienes el mundo muchas veces no considerarían exitosos. Y Él habla de los pobres, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre de justicia, de los que son misericordiosos, aquellos que tienen un corazón limpio para hacer la voluntad del Señor. Amén. Iglesia, porque en el reino de Dios las prioridades humanas, escuche esto, se invierten. La verdadera dicha nace de vivir hoy bajo la voluntad de Dios y esperar con confianza las recompensas eternas que Dios nos promete a cada uno de sus hijos. Dichosos, bienaventurados, felices aquellos, dice al final, que son vituperados, perseguidos por hacer la voluntad de Dios. Tal vez para nuestros ojos humanos no tendría lógica y pensaríamos que una persona bendecida es aquel que tiene muchas cosas, pero para el Señor es aquel que se rinde completamente para hacer su voluntad. Y mire, hay una importancia en 3 principios enfocados en esta bienaventuranza. Primero, porque son el retrato del discípulo de Cristo, que vive en humildad, que vive en justicia y que vive en misericordia, en pureza y buscando constantemente la paz para consigo y para con los demás. Segundo, porque contienen promesas reales que nos sostienen en el presente. Dice la Biblia: de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para manifestarse aquí y ahora sobre nuestras vidas. Dice: serán consolados, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. Y termina cerrando, porque también, iglesia, las bienaventuranzas son el reflejo de la misma persona de Cristo. Los rasgos de Cristo fueron que Él fue un hombre humilde, un hombre manso, un hombre obediente. Jesús mismo encarnó las bienaventuranzas y nos invita a cada uno de nosotros que podamos seguir su ejemplo, que podamos decir: bienaventurado, soy dichoso, soy feliz, 3 veces bendecido y feliz. El camino hacia la verdadera felicidad. ¿Saben? Hoy en día muchas personas luchan y hacen un sinnúmero de
cosas y se esfuerzan y se desgastan por ser felices. Si yo les preguntara aquí, ¿quién quiere ser infeliz? Nadie quiere ser infeliz. Pero ¿quiénes quieren ser felices? Todos queremos ser felices. Amén. Y la Biblia dice bienaventurado, feliz, dichoso, dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son ellos? Los que hemos leído. Por eso el lema de esta serie es claro: el camino de la verdadera felicidad. Vivir hoy con el carácter del reino y la esperanza de su recompensa en nuestra vida, ahora, pero también en la eternidad, allá en los cielos. Amén. Amén. Y para iniciar esta serie quiero compartir el primer mensaje que tiene que ver justamente con el versículo número 3 de Mateo capítulo 5. Hoy vamos a hablar: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Diga conmigo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las cosas que debemos entender, o el enfoque o objetivo, es que la apertura o la puerta, iglesia, de entrada al reino de los cielos se abre con humildad y con dependencia de Dios. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero leer también Isaías capítulo 66, el versículo 1 al versículo 2, que también va alineado a lo que estamos hablando ya. Y mire lo que dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, mire esto: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto nos lleva a entender que el Señor desea que usted y yo reconozcamos nuestra insuficiencia. En otras palabras, que reconozcamos que no somos autosuficientes, que necesitamos del Señor todos los días de nuestra vida, a cada momento y a cada instante. Y la Biblia habla del pobre de espíritu. Mire, yo les decía hace un momento, y vamos a ver a qué hace referencia acerca de ser pobre en espíritu, que no tiene que ver con una pobreza económica, porque déjenme decir que a veces hay gente que no tiene recursos económicos, pero es muy orgulloso. Hay gente a veces que puede tener una estrechez o una pobreza económica, pero su corazón puede ser muy orgulloso y muy altivo. Pero también hay gente que puede tener muchos recursos económicos y tener un espíritu muy sencillo y muy humilde. Amén. Porque la pobreza de espíritu, escuche esto, no está asociada a las cosas materiales, sino está asociada a la humildad de corazón para reconocer a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida. Amén. Porque a veces podemos caer en el error. Mucha gente piensa que entre más pobre es económicamente, más cerca está de Dios. Y a veces podemos nosotros tachar y pensar que el que tiene más recursos económicos está más lejos de Dios. Y esa no es la referencia que el Señor nos enseña. Cuando habla pobre de espíritu, habla de humildad y sencillez para reconocer la dependencia absoluta en todo lo que es, en todo lo que hace en el Señor. Iglesia, en un mundo que define la felicidad como tener más, entre más dinero tienes, eres más feliz. Entre más bienes tienes, eres más feliz. Entre más poder tienes, entre más fama, entre más autoridad, aparentemente pareciera que la persona es más feliz. Por eso es que siempre escuchamos muchas veces, es que si yo tuviera eso fuera feliz. Si yo tuviese una casa, ahí realmente ya estuviera contento, ya no me faltara nada. Si tuviese un carro, ahí ya estuviera mejor o estuviese feliz. No estoy diciendo que los bienes materiales no sean necesarios, los necesitamos para nuestro uso diario y para bendecir a otros. Pero es un error querer definir la felicidad solo por las cosas materiales. Iglesia, Jesús nos da una lección sorprendente. La verdadera felicidad proviene primero de los que son pobres en espíritu. ¿Qué es ser un pobre en espíritu? No es ser miserable, no es ser débil, es reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios.
en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, en cada caminar de nuestras vidas. Un pobre en espíritu no es alguien que anda harapiento, que anda triste, tal vez. Un pobre en espíritu no es alguien que a lo mejor no se viste tal vez de manera muy pomposa. Un pobre en espíritu es aquel que tiene una dependencia, que sabe y reconoce que necesita de Dios en su vida para poder avanzar y para poder caminar. Ese es un pobre en espíritu. Es reconocer nuestra incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Porque la Biblia dice que no hay salvación fuera del Señor. Él es el mediador, Él es el camino. A través de Él somos salvos. Cuando reconocemos nosotros nuestra dependencia plena de Dios, estamos diciendo, soy un pobre en espíritu, porque reconozco que no soy nada sin Dios. Y sabe, no es disfrazarse de una falsa humildad y a veces sentirnos los peores de la vida, porque eso no es lo que Dios quiere. El Señor no quiere que te sientas el peor. Él quiere que lo reconozcas a Él en todo. Porque sin Él no somos nada. Esa es la realidad de la vida. Amén. Entonces, cuando hablamos, iglesia, de ser pobres en espíritu, hablamos de reconocer al Señor en todo. Y sabes, cuando alguien reconoce que necesita de Dios, que no está pleno sin Dios, alguien se reconoce a sí mismo y dice, yo necesito de Dios en mi vida, puedes recibir todo lo que Dios tiene para ti. Quiero hacer un ejemplo rápido, ya que tengo el vaso de agua, que voy a aprovechar este vaso. Mira, iglesia, Dios quiere llenar tu vida. Dios quiere llenarnos a cada uno de nosotros con todas sus bendiciones, los atributos que establece en su palabra. Pero sabes, es difícil que un vaso lleno pueda ser lleno de algo más. Muchos de nosotros estamos así como este vaso, al tope. Y por eso a veces Dios no puede depositar más en nuestra vida. A veces estamos llenos de tantas cosas: autosuficiencia, falta de dependencia del Señor. Y si nuestra vida está así, no le damos espacio a Dios para que Él pueda obrar en nuestra vida. Pero cuando nosotros decidimos vaciarnos, voy a regar un poco de agua para que me entiendan el ejemplo, después lo secamos. Pero cuando nosotros decidimos vaciarnos, yo no sé de qué hoy Dios quiere que te vacíes. Puede ser del orgullo, de la religiosidad, del materialismo. Pero cuando decides vaciarte, das espacio a que Dios deposite lo que quiere para ti. ¿Sabes cuál es el problema? Muchos de nosotros estamos llenos, estamos al tope, pero llenos de muchas cosas que no nos dejan crecer en nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de ser pobres en espíritu, estamos diciendo, no tengo nada. No tengo nada. Pero a la vez lo tengo todo. Tengo a Cristo. Y las cosas terrenales no son lo que me satisfacen. Entonces, a veces muchos de nosotros estamos como ese vaso lleno que no puede recibir más agua. Pero escucha, un vaso vacío está listo para llenarse de agua fresca. Así somos nosotros. Solo cuando nos vaciamos del orgullo y de la autosuficiencia, Dios puede llenarnos con todo lo que establece en su reino. Por eso habla de ser pobres. Pregunta, ¿qué tan vacíos estamos hoy para que Dios llene nuestra vida con su gracia y con su propósito? O sea, ¿qué tanto espacio le queremos dar y debemos darle a Dios para que Él nos llene? A veces estamos llenos de muchas cosas. ¿Cómo me convierto en una persona pobre en espíritu? Y recuerde, voy a volver a lo que dije al inicio. Al hablar de ser pobre en espíritu, no estamos hablando de vivir una vida mediocre, de vivir una vida a lo mejor limitada, o a lo mejor, esta pobreza no está asociada a las cosas materiales. Dicho
encontrar la verdadera felicidad son aquellos que son pobres en espíritu. ¿Y cómo me convierto en una persona pobre en espíritu? Número uno, reconozco mi necesidad. Dile a alguien que está cerca, reconozco mi necesidad. Me acerco a Dios con un corazón quebrantado. Señor, necesito de ti en mi vida. No lo tengo todo. Es más, si no te tengo a ti, no tengo nada. Ser pobre en espíritu empieza con reconocer mi necesidad. Es decir, con el corazón: Señor, sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Es reconocer mi necesidad de Dios. ¿Sabe? Implica admitir que somos espiritualmente insuficientes, que ni nuestra fuerza, ni nuestra inteligencia, ni nuestra capacidad, ni nuestro esfuerzo son suficientes, que necesitamos del Señor, que sin Él nuestra vida no tiene sentido. Iglesia, la humildad no es debilidad, es la condición inicial para recibir la fortaleza de parte de Dios en nuestra vida. Salmos 51, 17. Mire lo que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Sabes? Hoy el mayor sacrificio que Dios está esperando en tu vida es un espíritu quebrantado, donde tú y yo podamos decirle: Señor, sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Cuando reconocemos esa dependencia de Dios, nos convertimos en personas pobres en espíritu, que estamos diciendo: Dios, te necesito todo el tiempo en mi vida. La humildad es la clave para reconocer que necesitamos del Señor. Una persona realmente feliz es alguien pobre en espíritu. Alguien que dice: Señor, te necesito. El reino de los cielos empieza a manifestarse en tu vida cuando termina tu autosuficiencia. Cuando dejas de decir: es que yo puedo, es que yo sé, sino que entras al Señor con un espíritu humilde. ¿Sabes? Muchas veces cometemos el error de pensar o de creer que lo que somos y lo que tenemos es porque somos los mejores, o porque somos los más chéveres, como diría alguien de manera común. Pero cuando tú entiendes que si hoy estás respirando, que si hoy pudiste servirte un plato a la mesa, que si hoy llegaste a la casa del Señor, es solo por la gracia y la misericordia de Dios, te vuelves en alguien feliz y rico en el Señor. Entonces, ¿cómo nos llegamos a formar como personas pobres espiritualmente? Que inicia el versículo diciendo, esto es poderoso: bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, esa actitud no te hace sentir menos. Ser humilde delante de Dios y reconocer delante de Dios tus necesidades, que no puedes hacer absolutamente nada por tus propios deseos, sino por hacer la voluntad de Dios, te vuelve alguien dichoso, bendecido, feliz, rico espiritualmente. Hermoso saber. Hoy, en un mundo donde la gente corre por la fama, por los recursos materiales, donde el mundo está desesperado por ser influencia. Decía una vez, conversando con mi hermano, hoy ya la gente no lucha tanto por tener mucho dinero. Ahora también parte de esa lucha es por ser alguien influyente, lleno de poder. Y la gente corre porque piensa que detrás de eso está la verdadera felicidad. Pero no es así. Dijo alguien una vez: hay gente tan pobre, que lo único que tiene es recursos materiales. Porque a veces está envuelta con tantas cosas. Ojo, no estoy en contra. Yo creo que el Señor quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarte.
Si no tienes una casa, Dios quiere que tengas una casa para tu familia, un vehículo para movilizarte, pero no es la motivación principal del Señor. Por eso Dios siempre iba al extremo. Jesús llevaba al extremo a la gente. Los publicanos, los fariseos estaban enfocados en aquellas cosas y el Señor les decía: aunque ustedes vean a los pobres en espíritu, a la gente sencilla y humilde de esa manera, son bienaventurados, son dichosos y bendecidos. El punto número 2, en honor al tiempo. Primero, reconozco mi necesidad. Segundo, después de reconocer, hay que renunciar. Renuncio a la autosuficiencia. Me rindo por completo al Señor. El mundo celebra hoy en día aquellos que dicen: yo puedo solo, yo soy capaz, soy el mejor. El mundo celebra eso, pero en cambio Jesús nos enseña lo contrario. Juan 15:15, por favor. San Juan 15:15, quiero que lo leamos. Miren lo que dice San Juan 15:15. Veamos si estoy bien. Con Juan 15:15, por favor, no pongas. Perdón, Juan 15:5. Juan 15:5, por favor. Está bien el texto. 15:5, pero esto es hermoso. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esto es hermoso. Dice la Biblia: porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando yo reconozco que separado del Señor no puedo hacer nada, renuncio a mi autosuficiencia. Y sabes, involucro a Dios en todo lo que hago. Involucro a Dios en cada decisión, en cada instante de mi vida. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que Dios debe estar involucrado en cada decisión. Señor, ¿qué quieres que haga? Padre, mira esta decisión que voy a tomar. Que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Como hablábamos la semana pasada cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, que le dijo al Padre: si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando renunciamos a la autosuficiencia, le estamos diciendo al Señor: yo no quiero hacer nada en lo que tú no estés involucrado. Jesús lo dijo: sin mí nada sois. Renunciar, iglesia, a la autosuficiencia implica 3 cosas puntuales. Primero, quitar el yo del trono de nuestro corazón y poner a Cristo en el centro. Cuando tú le dices: entrónate en mi corazón, está diciéndole al Señor que sea el centro de mi motivación, de mis emociones. Renunciar a la autosuficiencia tiene que ver con dejar de confiar en nuestra propia justicia y saber que somos justificados por el Señor. No nos autojustificamos, sino que somos justificados por Él. Renunciar a la autosuficiencia implica reconocer que nuestra fuerza, dinero o intelecto son limitados, pero la gracia de Dios es ilimitada. La gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Ahí está, Carito resuelve. Es hermoso este texto, dice: y me ha dicho, Pablo hablando: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando más yo soy débil, en Él soy fuerte. Cuando más me reconozco débil, en Él soy fuerte. Cristo crece dentro de mí. Hay que aprender a depender del Señor. Ser una persona pobre en espíritu, o cómo me encamino para vivir de esa manera, iglesia, es cuando renuncio a la autosuficiencia. Dejo de creer que todo gira alrededor mío y que todo lo que puedo conseguir o hacer es porque yo sea Él, sino que reconozco que Dios está en medio de aquello. ¿Alguien recuerda al pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto? ¿Sabes? Cuando dependían de su fuerza, ellos caían. Pero cuando dependían de la fuerza de Dios, ellos salían victoriosos. Pasaba constantemente con Israel. Cuando ellos creían que en su autosuficiencia podían conseguir las cosas, terminaban derrotados en la guerra, terminaban vencidos. Pero cuando reconocían a Dios como soberano de
Si el Señor quiere, si Dios desea, si el Señor quiere que podamos decir esas palabras. No solo decir yo quiero, sino si Dios quiere lo voy a hacer. Si el Señor está de acuerdo, si el Señor en su voluntad lo permite, así será. Porque le damos lugar al Señor en cada decisión de nuestra vida. Entonces, una de las cosas para convertirnos pobres en espíritu, dile al que está al lado tuyo, es necesario renunciar. Dile, es necesario renunciar a la autosuficiencia. Escucha esta frase. La autosuficiencia es la ilusión del fuerte. La dependencia es la fortaleza del débil en Cristo. O sea, cuando tú y yo entendemos que debemos depender plenamente del Señor en nuestra vida, siéntete dichoso, siéntete bendecido. Cada vez que tú le das el lugar al Señor y reconoces que sin Cristo no eres nada, eres feliz, dichoso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Jesús le enseñó a sus discípulos y le dijo: bienaventurados, dichosos, felices. Y tercero, para cerrar este mensaje, una persona pobre en espíritu empieza reconociendo su necesidad. Todos los días, iglesia, debemos reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida. No importa en qué nivel de tu vida estés, reconozcamos la necesidad de Dios, quebrantándonos plenamente en Él. Segundo, renunciando a la autosuficiencia. No podemos hacer nada. Él lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Nada que esté alineado a su propósito. Hay gente que está buscando la felicidad, pastora Alexis, desesperada. Pero ¿saben cuál es el problema? Que está tocando la puerta incorrecta. Quiere abrir la puerta con la llave incorrecta. Hay mucha gente que está buscando la felicidad, pero la está buscando de manera terrenal. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Esa es una carrera que no tiene fin. Correrá, se cansará, se fatigará, pero no encontrará el fin. Porque quiero decirte que la verdadera felicidad está en Cristo y en vivir bajo los principios del reino. Jesús le dijo al pueblo, le enseñó a la iglesia, fue uno de los primeros mensajes, y le dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, dichosos, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices y dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices y dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Felices, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Siéntete bienaventurado. Si por seguir al Señor a lo mejor has sido vituperado o alguien te ha perseguido y digan tal vez toda clase negativa contra ti mintiendo, dice al final: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el reino de los cielos hay un galardón poderoso que nos espera. Pero mientras estamos en esta tierra también viviremos sus bendiciones. Y punto número 3, recibo la pertenencia de Dios. ¿Sabes la promesa que Jesús hizo al pueblo? Le dijo: de ellos es el reino de los cielos. De aquellos que son pobres en espíritu, empezó diciendo, aquellos que me reconocen, que dicen: separados de ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. De ellos es el reino de los cielos. Iglesia, y el reino, escucha esto, no es solo el futuro que nos espera, sino que también es la experimentación del poder de Dios en el hoy. Es experimentarlo hoy en nuestro diario vivir, como les decía la semana pasada. ¿Qué es, iglesia, vivir o pertenecer a ese reino de los cielos? Primero es tener identidad. Identidad de hijos de Dios. Es recibir la identidad de hijos. Él nos adoptó, nos abrazó, nos recibió como un buen padre. Pertenecer al reino de Dios es tener identidad. Tú y yo somos hijos de Dios. Mira a alguien y dile: tú eres hijo de Dios. Segunda cosa de recibir el reino
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu ciudadanía es el reino de los cielos. Tal vez en tu cédula diga que eres ecuatoriano, pero espiritualmente debes saber que perteneces al reino de los cielos. Esa es tu ciudadanía. A los que hemos aceptado y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos sido adoptados por Dios como Padre en nuestra vida, hay una ciudadanía que nos espera y es en el reino de los cielos. No importa tu nacionalidad terrenal, iglesia. Cuando entiendes que vivir en el reino de los cielos te hace partícipe de aquel reino inconmovible. Tercero, cuando recibes la pertenencia al reino de los cielos, recibes acceso a la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Dice la Biblia que ya no hay condenación, que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Quiero que vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Si alguien se duerme, pega un pellizco santo. Yo sé que a veces es hermoso recibir una palabra motivacional, pero quiero hablar de un principio establecido por Dios para convertirte en alguien que se apropie del reino. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes, iglesia? Podemos acercarnos, como dice la palabra del Señor, podemos acercarnos, diga conmigo, confiadamente. Y puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. No hay velo ahora que impida que te acerques al Señor. No hay pecado que impida que tú puedas acercarte al Señor y decirle: aquí estoy, soy vulnerable delante de ti. Reconocer esa necesidad te da acceso a la gracia de Dios. Puedes acercarte tal como eres, sin máscaras. Delante de Él no podemos esconder nada. Puedes acercarte y decirle: Señor, esta es mi realidad, estoy pasando y viviendo por esto, pero aquí estoy para reconocer que sin ti no puedo hacer nada, que te necesito en mi vida. Jesucristo fue el mayor ejemplo de estas bienaventuranzas. Él le dijo: todo lo que me ven hacer yo lo vi del Padre, nada pertenece o hago yo solo. Él dependía plenamente del Señor, y por eso dice la Biblia que se le dio un nombre sobre todo nombre. Y ahora Él gobierna, está sentado a la diestra del Padre. Entonces, primero es que recibir la pertenencia del reino nos da identidad. No somos huérfanos, tenemos un Padre celestial. Y si tal vez te sientes huérfano terrenalmente, vengo a decirte lo que dice la palabra: que ante tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová Dios te recogerá. Y no estarás solo, no estás solo. Escucha, y si a lo mejor no tuviste el mejor ejemplo de padre terrenal, vengo a decirte que el mejor Padre de todos está en los cielos. Nuestro Dios, que no escatimó nada para demostrar su amor por nosotros, entregó a Jesús su Hijo para decirte: hijo, te amo, con amor eterno te he amado. Tenemos ciudadanía, pertenecemos al reino, acceso por gracia y esperanza eterna. Nuestra herencia está reservada en los cielos. No es en vano todo lo que hacemos acá en esta tierra. No es en vano cuando dice: Señor, yo dependo de ti. Hay una herencia que te espera en el reino de los cielos. Algo está reservado para Pedro 1:4, por favor. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Diga: eso es para mí. Diga: Dios reservó algo especial para mí. Iglesia, escucha esto. Cuando nos vaciamos de nosotros mismos, como el ejemplo que les hice del vaso, Dios nos puede llenar con su presencia. Dios nos puede llenar con su paz. Dios nos puede llenar con su propósito. Dios nos puede llenar de Él. Dios nos puede llenar de la verdadera felicidad que solo proviene de Él. Pero ¿sabes cuál es la clave? La clave está en vaciarte, en decir: soy pobre en espíritu. No te estoy diciendo que andes así: ay, sufrir me tocó en esta vida. Ay. De esa pobreza no habla el Señor. ¿Sabe de qué pobreza habla? De decir: Señor, nada de lo que yo pueda tener
o hacer en esta tierra se compara en tenerte a ti. Nada de lo que puedas recibir, ni la fama, ni el dinero, ni la influencia, ni las posesiones terrenales, no se comparan a tenerte a ti entronado en mi corazón, reinando mi vida. Si te tengo a ti, tengo más de lo que necesito en mi vida. Tú eres suficiente. Y las demás cosas, gloria a Dios porque las tengo, pero mi mayor prioridad siempre será Cristo. Y eso representa humildad, sencillez de corazón, renunciar al ego, al orgullo, al yo, a la independencia. Los pobres en espíritu no pierden nada. Los pobres en espíritu lo ganan todo a Cristo. Como la canción de Marco Brunel que siempre dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Sabes, iglesia, amigo que viniste en esta mañana, dónde empieza la verdadera felicidad? Reconocer que soy pobre en espíritu. Si estás luchando al día de hoy por sentirte pleno y feliz y estás buscando la felicidad en cosas efímeras, déjame decirte que no es el camino. Porque aquellos que desean encontrar plenitud y felicidad en las cosas materiales nunca se sacian. Siempre tienen necesidad de más. Es que cuando tenga más de esto, y sí. Cuando tenga más de esto, sí. Y al final del camino siempre serán personas insaciadas. Pero te tengo una poderosa realidad. La felicidad para tu vida comienza cuando reconoces que eres pobre en espíritu. Cuando admitimos nuestra necesidad, cuando renunciamos a la autosuficiencia y recibimos el reino de los cielos en nuestra vida, experimentamos la dicha más profunda y verdadera, la felicidad que solo proviene de Cristo para tu vida y para mi vida. Así que la clave, vacíos de nosotros mismos, pero llenos de Dios. Vacíos de todo lo que llevo por dentro, pero llenos de Cristo. Vacíos de mi autosuficiencia, vacíos de mi ego, de mi orgullo. ¿Sabes que a veces es difícil, la iglesia? Porque luchamos contra corriente, contra una sociedad que nos ha llevado a creer que una persona plena, feliz y exitosa es aquella que tiene todo en esta tierra. Y por eso es que la gente siempre dice que si yo tuviese eso, ahí sí. Y no sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces me ha pasado a mí. Que a veces uno dice que yo quisiera tener una moto, dice alguien. Y yo sé que con la moto voy a estar tranquila. Voy a hablar un poco del tema material. Pero cuando tiene la moto dice, ve al que pasa el carro, dice, Dios, si tuviese el carro ya estuviese mejor. Y tiene el carro. Pero cuando ve otro carro más grande dice, ese que vaya en ese carrazo, ese tiene que disfrutar de todo. Y ahora quiere el carrazo. Y ya tiene el carrazo y ya no quiere el carro. Ahora quiere 3 carros. Por último ya quiere avión. Gloria a Dios. Y al final no estamos en contra de la prosperidad ni de la bendición de Dios sobre ti. Es más, anhelamos que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu trabajo, bendiga la fuente de tu ingreso, bendiga tu casa, bendiga tu familia. Gloria a Dios. Bendiga todo lo que Dios te ha dado, bendiga a tus hijos, que el Señor los bendiga de gran manera, que el Señor los bendiga. Que en esta casa haya gente próspera, haya gente bendecida, para bendecir a otros. Que Dios multiplique tus recursos para que puedas ser canal de bendición para quienes lo necesitan, para extender el reino de los cielos. Que Dios bendiga tu vida, tu fuente de ingresos, para que le des a tus hijos lo necesario, para que se estudien, para que tengan lo que necesitan. Que Dios nos bendiga para darle a Dios lo que Él se merece también. Amén. Porque de eso se trata. Pero quiero decirte algo. La verdadera felicidad no es eso. Vacíos de nosotros y llenos de Dios. Así comienza la verdadera felicidad. Si hoy has estado corriendo incansablemente por el camino incorrecto, te tengo una noticia esperanzadora. La gracia de Dios está en esta mañana para que te acerques sin ninguna obstrucción, porque Él no está para señalarte ni juzgar.
Él está aquí para decirte: hey, ven, no vayas por ahí, porque ese no es el camino. Por eso es que, mire, afuera vemos gente con muchas cosas materiales, pero que termina muchas veces quitándose la vida, porque eso no trae plenitud. Pero Cristo sí. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, Gloria a Dios. hemos iniciado esta serie titulada El camino de la verdadera felicidad. El camino de la verdadera felicidad. Y empieza primero con los que son pobres en espíritu, porque de ellos será, o de ellos es, dice la palabra, el reino de los cielos. Ponte de pie. Aquellos que son pobres en espíritu y que dicen: fuera de ti no tengo nada. Que hoy podamos decirle: Señor, reconozco que todo lo que necesito en mi vida para ser feliz, para sentirme pleno, traspasa las necesidades terrenales. Tenerte a ti me hace sentir completo y seguro. Y donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos mientras el ministerio de alabanza ministra un tiempo. Y mira, si hoy te has sentido que has estado corriendo incansablemente, insaciablemente, tras muchas cosas para sentirte feliz y pleno, y te das cuenta que eso no te ha llevado a ningún lado, esta mañana es una mañana excelente para que le digas al Señor: lléname y hazme feliz plenamente, como dice tu palabra, que yo sea un hombre bienaventurado, un hombre dichoso, un hombre bendecido, como lo enseñaste tú. Fuera de ti nada deseo, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo. Dígalo: si te tengo a ti, y si te tengo. ¿Dónde están los ricos espirituales? ¿Dónde están aquellos que son pobres en espíritu, pero entienden que tenerlo a Él es suficiente? Es que no hay nada más que nos pueda traer plenitud. Fuera de ti nada deseo. Dios, si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dímelo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Nada deseo. Iglesia, tal vez esté aquí cansado, fatigado, sin fuerzas, porque a lo mejor has estado corriendo para buscar la felicidad, la plenitud en el lado incorrecto. Y pareciera que entre más te esfuerzas por conseguir algo, menos pleno te sientes. Pareciera que entre más haces algo en tu vida, no hay nada que te complete ni te llene. Pero hoy vengo a decirte que ninguna cosa terrenal, ninguna cosa material, ningún esfuerzo humano, nada, absolutamente nada, te convertirá en alguien realmente feliz y dichoso. Pero cuando Cristo se entrona en tu corazón, déjame decirte que es la verdadera y plena
necesidad que puedes encontrar. No importa si hay crisis, si hay dolor, si hay enfermedad, si hay angustia, lo tienes a Él y Él completa y llena todo en tu vida. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Dile al Señor ahí mientras estás: lléname, complétame, lléname de tu plenitud, de tu paz. Si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, regresa de atrás. Si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo eres plenitud. Cristo Jesús eres. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Dilo: no hay nada mejor. No hay nada que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Qué hermoso. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Gracias, Señor, por llenar nuestra vida. Gracias por darnos lo que el mundo no nos ha podido y nunca podrá darnos. Gracias por completar, por transformar y llenarnos plenamente. El mundo no nos podrá dar nunca nada que solo tú nos puedes dar. Gracias por darnos todo lo que necesitamos, por darnos a Cristo. Cristo es suficiente.